Bueno, y ahora aquí volvemos a nuestro sector de los especialistas, uno de los sectores creo más importantes. Y para hoy tengo no solamente el placer y el orgullo de presentar a un profesor de la universidad, el doctor Octavio Aparicio. Él es médico cardiólogo, pero tengo el orgullo de presentarlo porque ha sido mi profesor y ha estado me ha enseñado todas las cosas al respecto, obviamente de cardiología, pero en el curso de los años, él ha demostrado y ha investigado mucho, conoce mucho, ha estudiado mucho este tema de la altura y obviamente relacionada a los deportes. Pero tiene hasta un libro el doctor Octavio Aparicio, que los bolivianos, no todos lamentablemente lo han leído, da clases en la universidad al respecto de justamente de temas en la altura y creo que es una de las personas más capaces y más reconocidas para poder enseñarnos este tema de la altura relacionado a los deportes. Bienvenido, doctor Aparicio. Muchas gracias por estar en el programa, te agradezco mucho y bueno, espero que podamos conversar un tema tan importante y tan interesante, ¿no? Como es la altura y su efecto en el ejercicio y el deporte. Doctor, es un gusto tenerlo aquí en el sede Clínica de Campeones, un profesional tan destacado, querido y reconocido en toda Bolivia. Y vamos a empezar ya a desarrollar todo este tema que hemos hablado detrás de cámaras. ¿Y la altura, doctor, es un mito o es una realidad? Por favor, coméntenos. Bueno, definitivamente, para que sea bueno el programa, creo que tiene que tener cosas de controversia. Así es. Eso lo va a hacer interesante. Para mí la altura es absolutamente contundente en su efecto en el ejercicio. O sea, ya no existe, tendría que ser una persona muy poco informada quien crea que la altura es un mito. O sea, hay tanto estudio que podría hacerse, justo decía el otro día a mis estudiantes, podría hacerse maestrías de efectos de la altura en el ejercicio. O sea que eso de mito ya no existe y eso se ha demostrado por múltiples evidencias científicas, o sea, estudios bien controlados. Entonces podríamos estar hablando horas de todos los efectos de la altura en el ejercicio. Entonces creo que lo importante, como conversábamos, es que todos conozcan. No se necesita ser, obviamente los médicos especialistas en el deporte son los que dominan el tema. Pero nosotros como médicos, cardiólogos, entrenadores, jugadores, deportistas, periodistas deportivos, deberían conocer el tema muy a fondo, porque es un tema que continúa siendo discutido y es un tema que todavía no se ha aclarado muchas cosas y que todavía requiere del impulso, digamos, de la gente que sabe para tomar decisiones en cuanto, por ejemplo, de tiempo en tiempo dicen, bueno, no se debe hacer ya partidos de fútbol en la altura. Tenemos que tener los argumentos contundentes de por qué debemos continuar con el ejercicio en la altura, por decir algo, ¿no? Entonces, no irnos hacia si es un mito o no es un mito, sino irnos a conocer a fondo el tema para poder argumentar y poder sacar conclusiones que sean válidas, digamos. Sí, bueno, Gracias, me parece una afirmación muy importante esta, doctora Aparicio, que nos hace, que todos los que estamos relacionados a deporte, médicos, deportistas, entrenadores, periodistas deportivos y todo, conozcamos a fondo el tema, especialmente aquí en nuestro país, que para nosotros deberíamos aprovechar la altura, no solamente como tema, sino como deporte también y sacar provecho de esto. Y al conocer todos el tema, vamos a poder defender en conjunto mejor. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los efectos que tienen los deportistas que viven en la costa y van a jugar a la altura? Bueno, eso es importante porque es el punto de partida, digamos, del tema. Cuando un deportista o incluso una persona en general sube a la altura, ¿qué es lo que le pasa? Podríamos preguntar a cualquier sujeto de Santa Cruz que viene a La Paz qué siente cuando llega al alto, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que no quisiera entrar en detalles técnicos porque la gente se va a aburrir, pero lo que sí les puedo decir es que inmediatamente que uno llega a la altura, sea o no deportista, lo que pasa es que el organismo se adapta, se aclimata a ese cambio de altura.
¿Y cómo se aclimata? Por respuestas del sistema cardiovascular, respiratorio, el metabolismo, el sistema renal, etcétera, etcétera. Pero el punto es que esos cambios que suceden cuando uno llega a la altura están absolutamente comprobados. Por ejemplo, el corazón, ¿qué le pasa al corazón de un recién llegado? Inmediatamente empieza a bombear con más frecuencia cardíaca, sube la frecuencia cardíaca, sube la cantidad de sangre que manda al cuerpo para que se oxigene mejor, el pulmón aumenta su ventilación, o sea, empieza, aunque uno no se dé cuenta, pero está ventilando más. ¿Por qué ventila más? Porque quiere que llegue oxígeno, más oxígeno a los tejidos y a los músculos para poder hacer ejercicio. Y bueno, el riñón también se adapta, en fin, hay una serie de adaptaciones, pero el punto más importante, yo diría el clave que sucede cuando uno sube a la altura, es que la capacidad de consumo de oxígeno máxima, que es la capacidad aeróbica de una persona, o sea, cuánto oxígeno consume cuando hace un ejercicio, cae drásticamente cuando uno sube a la altura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si un deportista, por ejemplo, no sé, un corredor de 400 metros tiene una marca a nivel del mar, cuando sube a la altura, esa marca va a ser menor porque su consumo de oxígeno va a ser menor, porque la oferta de oxígeno en la altura está disminuida. Entonces, el subir a la altura implica que la persona, o el deportista en este caso, que sube a la altura, por un lado va a disminuir su performance, porque la falta de oxígeno en la altura le va a hacer que su organismo no pueda desarrollarse como a nivel del mar. Y segundo, hay la posibilidad, no todos lo tienen, eso es variable, de desencadenarse en los primeros días que llega a la altura lo que se llama la enfermedad aguda de altura, o sea, el soroche, puede tener un edema pulmonar, cualquiera de esas enfermedades. Pero el punto, para entender esto, tenemos que antes definir qué es la altura en general, por qué sucede estas cosas, por qué el sujeto que sube de Santa Cruz a La Paz le pasa todo esto. Entonces el punto es que cuando más se va subiendo de altura, más cae la presión barométrica. Supongamos, en Santa Cruz, siempre pongo ese ejemplo porque Santa Cruz es la costa y nosotros somos la altura. En Santa Cruz la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio, en La Paz puede ser 490, o sea, es menos. Y bueno, dirían ustedes, ¿y eso qué importancia tiene? Es una importancia capital porque de ahí parte todo el efecto de la altura. La presión barométrica es la presión que empuja el aire a nuestros pulmones y a nuestro cuerpo. Y al empujar esa presión el aire, obviamente está empujando el oxígeno, que es el 21% del aire es oxígeno. Ahora, en la altura, contrariamente a lo que uno cree, la composición del aire tiene 21% de oxígeno en la punta del Everest y 21% en la playa de Cancún. Quiere decir que la cantidad de oxígeno en el aire es la misma, no es que llegamos aquí y no hay el mismo oxígeno en el aire. La concentración es la misma, lo que cae es la presión barométrica. Y esa presión barométrica al caer al aire lo vuelve menos, es decir, más denso y menos concentrado el oxígeno, o sea, las moléculas están más dispersas. En la costa están concentradas. De ahí viene, al tener menor presión barométrica, la presión de oxígeno que inspiramos es menor definitivamente, en la altura es 100 y en la costa es 160. Entonces el oxígeno que llega al alveolo o al pulmón, digamos, es mucho menos, y el oxígeno es una cascada, ¿no? Y el oxígeno que ya llega a nuestro músculo para que podamos jugar un partido de fútbol es también menos. Entonces en todo nivel está menos el oxígeno. Exactamente, entonces ahí tenemos que entender deportivamente, lo que a veces hacemos es un juego de palabras, ¿no? Tanto médicos, deportistas, entrenadores, prensa deportiva, en donde decimos, bueno, si la cantidad de oxígeno es la misma en la altura y en la costa, y esa es una realidad. Lo que a veces no queremos explicar o no decimos claramente es que la cantidad de ese oxígeno es 21% arriba y abajo, pero cuando ya hablamos de los números reales, como dice el doctor, de 160 baja 100, entonces el oxígeno
llegue en menor cantidad a la parte muscular. Pero eso es compensable, eso es, se puede equilibrar. Y justamente creo, Daniel, es una pregunta a la que viene en ese sentido. Sí, doctor, justamente es eso, porque usted nos hablaba primero de los síntomas, de la altura, y también de que el cuerpo se adapta. Al final de cuentas, se adapta. Pero ¿en cuánto tiempo se adaptará para que un atleta, un deportista y un futbolista pueda rendir de buena manera en la altura? Y yo quisiera complementar un poquito más al respecto, porque también esto hemos hablado muchas veces, la prensa lo habla, los médicos hablamos, los que están dentro de los clubes a veces comentan, pero no hay una base real que nos ayude. Entonces, la adaptación total a la altura, una adaptación parcial, y con cuánto tiempo podemos acelerar esa adaptación para poder llegar a un partido. Exacto, ese es un tema importante, porque ahí está. Porque ¿cuál es el problema final, digamos, del deporte en la altura? El problema final para mí es porque no tienen tanto problema los que vivimos en la altura, practicamos deporte sin problema, no tenemos ningún problema. Podemos ver gente jugando fútbol a 4000 metros sin ningún problema. El problema es que el deporte tiene que ser universal, en eso estamos todos de acuerdo. Tiene que jugarse en la costa, tiene que jugarse en el trópico, en el desierto y en la altura. Entonces eso no hay discusión. Ahora, como tiene que ser el deporte universal, tiene que haber una regulación o una investigación o parámetros o un consenso que puede ser, que ya hay en parte, pero es muy débil, el consenso del Comité Olímpico y de la FIFA para cómo hacer que el deportista pueda jugar competitivamente en diferentes medios ambientes, en este caso la altura. Entonces, todo esto que vamos a hablar, me imagino, está centrado en cómo hacer que el deportista que llega a la altura, el jugador brasilero, el jugador argentino, llegue y pueda competir. Nunca va a estar en las exactas condiciones que el nativo de altura, pero que pueda competir con la mínima diferencia, que no sea pues una diferencia de performance que le pongan 5-0. Claro. Entonces, ¿qué medidas tiene que hacer? Exacto. Yo creo que hay un problema ahí grave que es la aclimatación. O sea, cualquier persona que llegue y quiere jugar fútbol, o para fútbol lo pones como ejemplo, pero es lo que sea. Cualquier deporte. Cualquier deporte que quiera jugar en la altura tiene el problema que tiene que aclimatarse. Y la aclimatación es un problema que todavía no se ha resuelto. Me imagino que con el tiempo se va a resolver, pero no está resuelto. ¿Por qué? Porque requiere lo que tú decías, requiere muchos días. Entonces, ¿qué jugador o qué equipo no va a venir el Real Madrid y va a estar 6 días aclimatándose? Una semana tarda, doctor, en aclimatarse. El problema es los estudios, lo que han mostrado los estudios, porque es la evidencia científica. Hay variaciones de tiempo. Se puede uno aclimatar en menos tiempo y más tiempo, y eso va a depender de cómo se desarrollen las técnicas de aclimatación. Perfecto. Pero menos de 6, yo diría de 3 a 6 días es imposible, no se aclimata nadie. Claro. Se requiere unos días. Los equipos vienen fugazmente. Claro, para un equipo, entonces, ¿qué opciones tienen los jugadores o los deportistas de nivel bajo? Tienen 2 opciones. Bueno, una es técnicas de aclimatación. Tiene que desarrollarse técnicas que les permitan aclimatarse en el menor tiempo y el menor costo posible, porque si no, no va a venir nadie. ¿Qué técnicas de aclimatación? La más usada, por ejemplo, ahorita, es la técnica llegar-jugar, que llaman. Así es. Que es llegar y jugar y irse. ¿Por qué? Porque hay una ventana de 6 horas en que el recién llegado, en esas primeras 6 horas, sufre un poquito de cambios de aclimatación, pero no le afectan, no desarrolla enfermedad aguda, no le va a dar soroche en las primeras 6 horas. Wow. No le va a dar un edema pulmonar, no le va a dar un edema cerebral, nada de las enfermedades agudas de altura en esas 6 horas. Ya. Y sus mecanismos de aclimatación, que le aumenta la frecuencia cardíaca, le cae el consumo de oxígeno, van a ser muy débiles, cosa que va a estar casi en condiciones de competir con buena performance. Esa es la que se usa ahora. Esa es la que se usa sí. ahora, sí. Y pero además, bueno, creo que esto vamos a hablar más adelante también, sí. o no sé cómo. También tengo una pregunta respecto del tiempo.
si yo, equipo de altura, contrato a un jugador para vivir y jugar en la altura, ¿cuánto tiempo tendría que tenerlo en el equipo entrenando para que realmente esté en el mejor nivel posible? Ya, bueno, hay varios tiempos. El primer tiempo es el tiempo de aclimatación, que como digo, ya para un jugador que va a jugar aquí, la aclimatación son mínimo 2 semanas, mínimo a esta altura. Si sube al alto y va a ser un jugador, digamos que hay en el Always Ready, en el alto, que va a estar todo el tiempo en el alto, ya son 3 semanas, porque son 500, 600 metros más. Entonces, conforme va subiendo la altura, el tiempo de aclimatación se alarga. Si va a jugar a 4.000 y pico, puede ser 3, 4 semanas. A Cochabamba puede ser 1 semana o menos. O sea, pero yo puedo ver su mejor performance en ese tiempo. No, ese es que está aclimatado. Entonces, ¿qué quiere decir que está aclimatado? Que ya ha logrado un nivel, digamos, de consumo de oxígeno que le permite competir, que esté estable, esté en una fase estable, y hace un ejercicio, lo desempeña bien. Su mejor performance. Pero para lograr una performance top de un consumo de oxígeno de un atleta de elite, eso es tiempo, son meses, porque tiene que... Yo tengo la información que son 3 meses ideales. Claro, entonces, porque tiene que... Pero se puede. Se puede. Entonces, para los equipos de altura en cualquier parte del mundo, lo que necesitamos, si contratamos un jugador de costa, nosotros que vivimos aquí en La Paz, en la altura, pues tenemos que contratar al jugador con 3 meses de anticipación para poder hacerlo, para que pueda desempeñar su mejor performance en la cancha. Es decir, no me conviene contratar un jugador para Copa Libertadores faltando un mes, porque no voy a conseguir su rendimiento de los videos que me mandaron. Entonces tengo que tener el tiempo suficiente para adaptarlo. Y esto también, ojo, los entrenadores tienen que ver que esos jugadores que están trayendo a la altura tienen que adaptarse. No, primero. Segundo, no es lo mismo venir y jugar en un performance ideal. Puedes conseguirlo, como el doctor Aparicio nos indica, en 2 a 3 semanas, dependiendo de la altura en la que tienes, relativamente aclimatado. Y tercero, tenemos los jugadores que vienen y solo vienen para jugar un partido. Entonces, inicialmente, hablando solo de tiempos, aparentemente lo mejor es la ventana donde no existen tantas alteraciones, que es llegar, jugar e irse, que son las 6 horas. Claro, exactamente. Ahora hay otras técnicas de aclimatación. Por ejemplo, bueno, una es el ascenso gradual, que llaman, irse, no sé, a Cochabamba, dormir 3 noches, de ahí venirse aquí. Es el ascenso gradual. Hay otra técnica que es la altura simulada, o sea, que han hecho los chilenos alguna vez, que es en una cámara hiperbárica, que adaptan un tiempo, digamos, una semana antes juegan, nos entrenan ahí. La adaptan, pero en Chile. En Chile, porque o sea, por el costo, por no trasladarlo. Claro, las cámaras, entonces van a una clínica deportiva y están en una cámara de esas. Y bueno, se adaptan al juego de la hipoxia, juegan y entonces hay varias posibilidades de técnicas de aclimatación. Perfecto, doctor. Es lo que yo siempre digo, y eso es lo que plantearon ya hace muchos años en el Comité Olímpico Internacional, porque hay un consenso, no sé si han leído el Comité Olímpico, pero es de hace varios años, que no lo han actualizado. Hacer un consenso de que equipo que viene a la altura, que trate de hacer estas técnicas de aclimatación para que compita bien. Claro. No hay ahorita un consenso, cada uno hace lo que puede y lo que buenamente le viene bien. Bueno, pero no solamente, Daniela y doctora Pérez, hay efectos de los jugadores que viven en la costa y van a la altura a jugar. También los que vivimos en la altura tenemos unos efectos adversos que tampoco están muy bien estudiados, pero le vamos a pedir al doctor Aparicio que nos explique un poco al respecto de estos efectos de jugadores de altura que juegan y viven en altura, los efectos que tenemos para bajar. Exacto, eso también aquí hay controversia. Yo personalmente tal vez soy demasiado académico, no tengo un contacto diario con los deportistas ni jugadores como puede tener un médico de un equipo, ¿no? Un deportivo. Pero desde el punto de vista académico, la desventaja de jugar en la altura es innegable, no hay ninguna discusión sobre eso. Pero también, como tú dices, hay una desventaja de jugar a nivel del mar, pero en mi modo de ver es una desventaja menor. ¿Por qué? Porque los efectos a los que está sujeto la persona que viene de la altura y que va a jugar a nivel bajo
son básicamente ambientales, por ejemplo, el calor excesivo, la sudoración. Climas más extremos. Claro, la deshidratación, la resistencia en ese calor es muy diferente a jugar aquí. Sí, para entonces es va a sufrir, el jugador va a tener una disminución de performance que le va a dar una desventaja, pero no se afecta y en algunos casos incluso mejora esa gran medida de la capacidad aeróbica que es el consumo máximo de oxígeno. Eso, doctor. Eso no se afecta, más bien hay un estudio del IVA de sujetos, de gente de La Paz que han ido a Santa Cruz a jugar. Es el único estudio que he encontrado, tampoco es que hay mucha investigación, no. Y en un 8 a 10% han mejorado su consumo de oxígeno al bajar. ¿Qué quiere decir eso? Que su capacidad aeróbica, su posibilidad de hacer más ejercicio aumenta un poco. Sí, doctor. Yo sé de muchos maratonistas que van de la altura y se van a competir en una maratón allá en Santa Cruz. Están a nivel de la costa, entonces como que son más veloces. Claro. Aguantan muchísimos más kilómetros que lo que aguantaban aquí en La Paz, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la fisiología del cuerpo humano, afecta mucho más cuánto va a variar con la altura la disponibilidad de oxígeno o el consumo máximo de oxígeno. Cuando hablo de consumo máximo de oxígeno, es un parámetro que nos permite evaluar cuál es la capacidad del deportista. O sea, un deportista que entrena elite, que entrena endurance, pero así científicamente, va a alcanzar un consumo de oxígeno muy alto porque está muy entrenado. Este consumo de oxígeno se lo usa, es la medida que usa todo médico deportivo para ver cuán entrenado está un sujeto, cuánto aguanta de ejercicio en la costa o en la altura. Entonces el hecho de que eso más bien mejora un poco al bajar, nos habla de que hay una desventaja de ir a jugar a ese nivel, pero no es la misma que el que sube, que le va a bajar su consumo de oxígeno drásticamente. Sí. Yo tengo un poco más de contacto con deportistas y los efectos que se sienten de jugadores o deportistas que vivimos en altura, entrenamos en altura y bajamos son también de acuerdo a los tiempos. Algunos deportistas solo de bajar se les hinchan los pies. Ya en el avión ya llegan con pies más hinchados. Entonces sí, necesitamos llegar y competir con un zapato más ancho, por ejemplo. Claro. Y ese efecto es por retención de agua, de líquidos. Y como, bueno, llegamos a un lugar caliente, empezamos a tomar más agua, se nos hincha más. Y de hecho, aumentamos de peso por retención de líquido 1 hasta 2 kilos, que son 1 a 2 litros retenidos, y eso se concentra más, evidentemente, en los pies. Por eso se habla de bajar 3 días, adaptarse, que tu riñón se adapte, tiene que eliminar los líquidos que tiene que eliminar, y bueno, ahí ya vas a poder jugar mejor. Los campeonatos que organizan justamente para los que nosotros vamos de altura a la costa, nos hacen jugar en horarios extremos, a 40 grados, donde nosotros no tenemos esa adaptación. Nunca hemos entrenado a esa altura y nos hacen jugar en esa altura. Entonces, son extremos ambientales, como dice el doctor, pero que nos afectan, porque al no estar adaptados, empezamos a correr porque nuestro cuerpo da más, pero nos hemos deshidratado más rápido. Entonces, es otro juego que hacen con nosotros. Nos hacen jugar no solamente en horarios, sino en lugares, porque, por decirlo, en Brasil pueden jugar en São Paulo, pero nos mandan al lugar más caliente, a Bahía, a jugar a 45 grados. Entonces, yo creo que, como dice, el deporte es universal y cada región tiene que aprovechar lo más que puede sus ambientes para poder sacar un provecho natural. Claro. ¿No es cierto? Pero el tiempo de aclimatación, doctor, escuchábamos, Nilson, 3 días. Entonces, un deportista, un atleta de altura que baja la costa, ¿estaría listo para rendir bien a los 3 días o igual necesitaría unas 2 semanas? No, yo creo que bueno, no hay un estudio que haya demostrado cuántos días exactos, pero yo creo que son, por lo menos lo que refieren es menos días, menos que en la altura, o sea, menos que el que sube a la altura, pero obviamente eso es para aclimatarse, ¿no? No es para que ya alcance el tope de su rendimiento.
Entonces, evidentemente necesitamos tiempos para subir, bajar, adaptar y dar nuestro mejor rendimiento. Necesitamos tiempos, pero y yo quiero recalcar una cosa aquí, o sea, lamentablemente nosotros vivimos en altura, y en Bolivia tenemos las ventajas de poder hacer esta investigación porque el ambiente está aquí, vivimos en esto, pero no estudiamos ni sacamos provecho de esto. Exactamente, se necesita mucho más investigación. Por ejemplo, digo, a ver, busquen en el internet estudios de cómo le afecta al jugador de la altura el trópico. Casi no hay, nadie le interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque nos interesa a nosotros. Si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Así es. Es de lógica. Así es. Y como usted mismo nos comentaba fuera de cámaras, doctor, usted fue a un congreso Argentina de cardiología y los cardiólogos sabían mucho más de altura que el promedio de nuestros profesionales que nos dedicamos al deporte. Y estamos hablando de profesionales que no se dedican a deporte. Claro. Yo he presentado, por ejemplo, en el Congreso Argentino de Cardiología, el último antes de la pandemia, sobre la enfermedad aguda de altura en deportistas, en atletas, cuánto les afecta, ¿no? Cuántos tienen soroche, cuántos tienen, qué sé yo, edema pulmonar de altura. Y me llamó la atención que después de la presentación, las preguntas que hicieron los cardiólogos argentinos era pues algo que muchas cosas ni podías responder porque era un nivel de conocimiento del tema que me dejó asombrado. O sea que no es problema que no saben, el problema es que saben mucho, pero claro, les pasa como pasó cuando Maradona era entrenador, que él dijo, bueno, la altura es un mito, vayan a jugar con tranquilidad. Y no pasa eso, y ahí viene la debacle. Entonces, uno de los mensajes que yo quisiera que salga de nuestra charla es que para jugar bien a la altura hay que aclimatarse. No sé cómo, pero tienen que aclimatarse. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que para mejorar la performance en la altura hay técnicas y tácticas. O sea, lo que tú decías, es obvio. Si yo soy brasilero, lo voy a hacer jugar en la orilla del Amazonas, porque la humedad lo va a matar al jugador. Así es. Claro. Entonces esas técnicas y tácticas para jugar a la altura también tienen que aprender pues los jugadores de nivel bajo, porque hay muchas, hay una serie de técnicas. Lo puede convertir el fútbol en un deporte más que los sprints, por ejemplo, sean la clave. Venir a hacerlos correr aquí, el primer tiempo se van a agotar y tenemos ventaja. Pero es en esas técnicas en las que tenemos que incidir. Igual en el fútbol hay un montón de técnicas y tácticas de entrenamiento que se pueden hacer. Entonces tenemos que aprovechar nuestra ventaja cuando estamos aquí y bueno, ellos van a aprovechar cuando estemos allí. El cuerpo médico de un equipo de fútbol y de cualquier atleta es muy importante entonces, doctor. Decisivo, esto es una ciencia, ya no es lo que era antes especulación, es que yo he visto, no. Esto está basado en evidencias científicas, los médicos deportivos que hay aquí, que hay buenísimos, lo saben de memoria. Esa es una especialidad como cualquier otra, como cardiólogo, y es una ciencia, como digo, basada en evidencias. Entonces, todo se puede hacer. Hay incluso algunos que dicen que con un entrenamiento científico se puede lograr, y esas técnicas de mejorar la performance en la altura se puede lograr que esté casi en igualdad de condiciones. Perfecto. Exactamente. Bueno, miren, nos hemos alargado en el tema que además de interesante es apasionante, por lo menos por la parte médica y deportiva, y le voy a pedir al doctor Aparicio comprometerlo para una segunda parte de este tema, específicamente hablando de fútbol y altura, porque estamos hablando de todos los deportes, porque todos los deportes sufrimos estos efectos de subir y bajar, pero el tema futbolístico en nuestro medio y en el mundo en general es un tema muy importante. Entonces lo voy a comprometer al doctor Aparicio para un una siguiente presentación, otro programa, para hablar específicamente de esto. Y vamos a hacer la siguiente consulta al doctor Aparicio. ¿Será que solo la altura es suficiente para que se pueda ganar un partido o una competencia, doctor? No, yo creo que eso es una respuesta contundente, no. No. No, y tajante, porque como he repetido varias veces, la medicina deportiva ya es una ciencia. Así es. Y la ciencia pone a nuestra disposición una serie de posibilidades de entrenamiento, desde el entrenamiento endurance y una serie de técnicas
que pueden hacer que el deportista de nivel del mar pueda competir razonablemente en la altura. Y además, hay una cosa que no es solamente la altura, porque también influye la motivación, la psicología, influyen muchos otros factores, no es solamente la altura la que decide para ganar un partido. Ya no se puede decir, es que estaba en altura. Hay tantos equipos que han venido a ganarnos, claro, pero de lejos, ¿no? Entonces no solamente es la altura. Bueno, pero ahora, doctor, entrando en un tema ya un poco más técnico, pero que sea lo más explicado posible para los televidentes, ¿qué es lo que nos recomendaría usted para que un club, sea de fútbol, tenis, básquet, lo que sea, qué exámenes debería hacer a sus jugadores? ¿Cuáles son los más recomendables para poder determinar qué jugadores son los que están mejor adaptados o cuáles son los que se pueden adaptar mejor? Bueno, los exámenes, el más importante de todos, y creo que lo hacen aquí de rutina, yo al menos cuando trabajaba en el IVA hacíamos de rutina a los futbolistas, es la medida del consumo de oxígeno. Eso se puede hacer, se hace hace años, no es ninguna cosa sofisticada o difícil. Segundo, yo diría dos parámetros, el consumo de oxígeno y la medición del lactato, que es otra cosa que cuánto lactato o ácido láctico produce un deportista nos indica cuán entrenado está. Entonces, cuanto más le sube el lactato y a menos carga o menos trabajo, es que está menos entrenado. Entonces, eso le permite al entrenador y al médico del equipo decir, bueno, ustedes tienen que entrenarse más porque su consumo máximo de oxígeno está muy bajo y se agota al 70% de su frecuencia cardíaca máxima, por decir algo, se agota muy rápido. Y le miden el lactato y está muy alto, entonces es una forma de ver y de evaluar cómo de entrenado esté el paciente, o digo, el jugador. Y bueno, hay otras medidas que se pueden usar rudimentariamente. Por ejemplo, hay unos que miden lo que se llama la capacidad de hablar, que le hacen un test de esfuerzo y le hacen preguntas si puede hablar de corrido después del ejercicio, es que está nomás entrenado para ese nivel. Si no puede hablar y ya está agotado, quiere decir que no está bien entrenado, y en fin. Pero tests, yo diría eso, se puede hacer tests en hipoxia y en hiperoxia, que se llaman, que quiere decir que son tests de ejercicio, pero ya son más sofisticados, eso ya no tiene cualquier clínica deportiva. Se puede hacer ejercicio en condiciones de hipoxia o de falta de simular alturas, digamos, en palabras sencillas, claro. O en cámaras más grandes, hay habitaciones como esta, porque la cámara hipobárica no permite más ejercicio, claro. Sí. O cámaras ya muy grandes sí hay, pero son un costo astronómico. Entonces se puede hacer técnicas en condiciones de hipoxia, de hiperoxia, para ver cómo responde con diferentes cargas de oxígeno el deportista, ¿no? Hay exámenes también más sofisticados, pero yo diría que con tener un consumo de oxígeno y un lactato estamos tranquilos. Doctor, ha habido equipos que vinieron hasta acá a la altura para prepararse y luego se fueron a ganar campeonatos de la liga. ¿Cuán real puede ser este efecto y este beneficio? Sí. ¿Y cuánto tiempo durará? Sí, eso que en parte se llama el doping de oxígeno, doping de altura, el doping de glóbulos rojos, es evidente. Hace unos 10 años empezó un furor por esto, que era el entrenamiento del ejercicio de los atletas de élite, ¿no? No era para cualquier atleta, en la altura. ¿Por qué en la altura? Porque la altura, uno de sus mecanismos de aclimatación, cuando ya se ha aclimatado el deportista que ha venido de Santa Cruz a La Paz, le ha subido ya su eritropoyetina y sus glóbulos rojos, exacto, básicamente. Entonces, al subirle los glóbulos rojos ya tiene la posibilidad de transportar oxígeno mayor que el no aclimatado. Por eso es que insisto tanto en que sin aclimatación no hay posibilidad. Entonces el aclimatado tiene más transporte de oxígeno que le va a llegar al músculo, se va a cansar antes, va a resistir más, su lactato va a aumentar menos, en fin. Entonces ese es un tema muy importante a considerar, que hace unos años entró de moda. Entonces había varias formas. Una forma era vivir y entrenar en la altura, otra forma era vivir en la altura y entrenar bajo,
que esa forma es la que ha persistido, porque las otras han ido perdiendo, digamos, empuje. Y bueno, había otra, la inversa, en fin, había varias formas, pero utilizar la altura como entrenamiento. La que ha persistido y la que se usa es vivir en la altura o dormir en la altura y entrenar bajo. Perfecto. Y esto viene a propósito de qué, de dónde se les ocurrió que esto podía ser una cosa importante o interesante. Porque todas las maratones hasta hace unos años las ganaban estos atletas etíopes, que son del noreste de África, que es una zona de altura. Creo que está Kenia también ahí, porque hay mucho keniano. Sí. Hay demasiado keniano. Entonces, estos vieron y dijeron, ¿por qué estos ganan las maratones? Porque entrenaban su vida, su forma de entrenar a 4.000 o 3.000 metros de altura. Entonces, tenían un doping que se llama de hemoglobina y de glóbulos rojos altos que les permitía tener una reserva de oxígeno. Acá nuestros atletas se van al altiplano. Claro, y vienen aquí vienen ciclistas, vienen corredores de fondo, vienen a entrenar para ganar ese doping de glóbulos rojos. Que hay que saber que eso es temporal, o sea, les dura cuando bajan 2, 3 meses, digamos, y de ahí desaparece. Entonces, por eso es que lo vienen y lo hacen inmediatamente antes de una competencia, pero es interesante porque eso se usa y eso justifica por qué los entrenados, digamos, a grandes alturas ganan las maratones. Perfecto, bueno, justamente ese es un punto que yo quería resaltar. No se olviden que la selección mexicana ha venido muchos años constantemente a entrenar atletismo, maratones, medias maratones a La Paz, específicamente al Titicaca, y se quedan a vivir ahí 3 a 6 meses y solo bajan, compiten y vuelven a seguir entrenando aquí. Y entonces ahí han conseguido medallas olímpicas inclusive de estos deportistas mexicanos. Y como dice el otro París, han venido ciclistas a venir a romper el récord también de velocidad de ciclismo. ¿Por qué? Porque al tener una menor presión barométrica hay menor resistencia en el aire. Por eso se dice que en el fútbol la pelota va más rápido. Lo mismo sucede con la velocidad. O sea, se pueden romper récords de velocidad porque hay menor resistencia. Es decir, hay muchas cosas, hay mucho que se puede hablar aquí respecto a la altura y los deportes. Daniel. Claro, y una pequeña complementación a lo que decías que me olvidé mencionar. Bueno, los deportes en general, los ejercicios se dividen en 2 formas, ¿no? Unos se llaman aeróbicos y otros anaeróbicos. Se llaman aeróbicos los que dependen más del oxígeno para el ejercicio que de otras fuentes de energía. Y anaeróbicos los que no dependen del oxígeno. ¿Y cuáles son los anaeróbicos? Los anaeróbicos son todos los ejercicios cortitos, los que duran segundos, porque el metabolismo anaeróbico dura 2 minutos y se acaba la energía. Entonces, por ejemplo, un corredor de 100 metros no tiene problema, no necesita aclimatarse, puede llegar y correr los 100 metros y va a correr competitivamente. Y eso se vio en las Olimpiadas de México, los deportes anaeróbicos que no necesitan oxígeno, lograron batir sus cifras, ¿cómo se llama? Sus marcas. Sí. Batieron las marcas de carreras, digamos, cortas, 100, 200, 300, hasta llegar a 400, 800. Hay unos slides muy demostrativos. Sí. Llegas a 800 metros y pum, caen las marcas por debajo, los tiempos se alargan. Entonces es interesante que no por eso es que es una ciencia que cada deporte y ejercicio tiene que tener su propia aproximación en la altura. Igual es con el entrenamiento en la altura, no sirve para todos los ejercicios o para todos los deportes. ¿Por qué? Porque en la altura no se consigue consumos de oxígeno como en la costa, esa es otra desventaja. O sea, puede entrenarse a morir, va a lograr un excelente consumo, pero no como en la costa. Así es. O sea, el entrenado, porque por ejemplo, ¿dónde se vio esto? Creo que fue en un equipo alemán que estudiaron en el IVA de fútbol, ¿sí? Un equipo alemán que vino a jugar, que les midieron sus consumos de oxígeno y vieron que efectivamente cuando llegaron a la altura les cayó el consumo de oxígeno, pero aún así muchos tenían más consumo de oxígeno que el de los nativos de altura. ¿Por qué? Por el grado de entrenamiento que tenían ellos. Entonces, tenían tal entrenamiento que la altura ya no les afectaba tanto y algunos estaban mejor que los nativos de altura.
Entonces depende mucho por eso la ciencia para ayudar a que estas cosas se regulen y no sean, digamos, grandes diferencias. Perfecto. Amigos, tremenda la información que hemos tenido el día de hoy. Hemos estado hablando sobre este tema tan controversial que es la altura, y para eso nos ha acompañado el doctor Octavio Aparicio, que es médico cardiólogo, a quien le agradecemos por haber estado acá, por su tiempo y por tanta información que nos ha brindado. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente, y como pequeño resumen, porque además ya lo hemos comprometido para una segunda parte de este tema, hablando solamente de fútbol y altura. Pero hemos visto de que la altura evidentemente no es un mito, es una realidad. Pero esta realidad es una realidad adaptable, que podemos superarla, solo necesitamos tener un buen entrenamiento. Ahora, para tener esos mejores rendimientos, necesitamos investigar cómo mejorar esas adaptaciones, esas aclimataciones, para que sean más cortas. Pero también hemos visto y nos hemos demostrado que no solamente hay efectos del que vive en costa y sube a la altura a jugar, también hay efectos que falta mucho investigar, y que los más interesados en investigar deberíamos ser nosotros mismos, de aquellos que vivimos en altura y bajar a la costa. Sin más, y no quiero extenderme mucho porque ya ha sido mucha información.